Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de su palabra. Y seguimos con la preciosa carta a los romanos, como bien le dicen a algunos estudiosos, el Evangelio de Romanos, ¿verdad? El Evangelio de Pablo. Muy contundente, muy confrontador para la vida del ser humano, tal y como lo requerimos, ¿no? O sea, tal y como se necesita escuchar sin diluirlo, tal y como es para que impacte nuestras vidas y nos lleve al arrepentimiento, ¿verdad? Pues sin más preámbulo, tenemos ahí un título ahí en nuestra hojita, dice La ley y el pecado. La ley y el pecado. Romanos 7, del 7 al 13. Continuamos con este capítulo 7. Tenemos un título, un objetivo aquí. Déjenme pasárselo. Dice el objetivo, dice, apreciar la santa, justa y buena ley de nuestro gran Dios en el conflicto del cumplimiento completo de su propósito. Ahora sí que parece medio raro, pero es claro. Nos trata de decir el objetivo que la ley de Dios es santa porque lo es santa, justa y buena, ¿verdad? De nuestro gran Dios. Pero hay un conflicto, ¿verdad? Dice que en el conflicto del cumplimiento completo de su propósito, ¿verdad? Entonces, obviamente para el ser humano es imposible cumplir la ley del Señor. Ya sabemos que la cumplimos en Cristo Jesús, pero una vez estando en Cristo, ese cumplimiento debe darse también de alguna manera en siguiendo a nuestro Señor y también se nos complica, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de nuestra naturaleza y eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí. O más bien lo está explicando. Esto de tratar es que, y saco el tema de lo que comentó ahorita Gerson, ¿verdad? O sea, es complicado este capítulo 7. También ya el hermano nos comentaba que Romanos es complicado y no solamente nosotros lo sentimos. En su momento Pedro comentó que Pablo escribía de una manera en algunas cosas que era complicado entender. Voy a leer Segunda de Pedro 3, por si me quieren acompañar. Segunda de Pedro 3, versículos 14 en adelante. Está escribiendo obviamente Pedro, sí, pues es la segunda carta de Pedro. Dice el versículo 14 del capítulo 3, dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, es decir, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, mismo Pedro reconocía que Pablo en algunos momentos escribía algo complicado, ¿verdad? Pero nada que estuviese fuera del dictado del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, lo que quería yo comentar es que la vez pasada había dicho, hay un versículo que Pedro comenta que Pablo escribe complicado. Y así está, pero mucho tiene que ver, o más bien todo tiene que ver la revelación, ¿verdad? Poco a poco el Espíritu nos va guiando, nos va enseñando, nos va
manifestando lo que el Señor nos quiere mostrar. Segunda de Pedro 3, 14 al 16. 14 al 16. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar que es el 12, 7, 12. El versículo cita así, más bien para atesorar, ¿verdad? No me acostumbro. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Increíble, ¿no? O sea, ¿cómo de pronto pudiera pensar alguien que la escritura se contradice? Pero no. El punto es que se discierne espiritualmente, ¿verdad? Entonces entiendes que la ley es buena y es lo que en esta porción nos va a explicar Pablo y está un poquito complicado, pero vamos a ir viendo poco a poco. Sí, dime. ¿Quiere decir que lea la versión? Ahorita, sí, de hecho ya lo tengo aquí como es un poco complicado. De hecho, le voy a pedir ahorita a mi hija Laura, que nos lea la nueva versión internacional, ¿verdad? No, Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, perdónenme, sí, es esa. Porque está un poquito más digerible, ¿verdad? Un poquito más digerible para entenderlo y sobre todo porque pues esta porción sí está un poquito complicada. Adelante, hija, fuerte y claro. Y ¿sabes qué? Que te pasen el micrófono para que se oiga bien en el... Por favor, muchas gracias. NTV. Gracias. Sí, NTV. Sí, NTV. Okay. Va a ser solamente es el capítulo 7 del 7 al 13. Ok. Adelante. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley es que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Amén. Bueno, ahí está en esa versión, en la nueva traducción viviente. Si ahí te sonó un poquito complicado, pues espera a escuchar la Reina Valera, ¿verdad? Pero bueno, es palabra de Dios y el Señor nos va a dar a cada quien lo que necesitamos, ya lo oramos y pues vamos a darle, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con el versículo 7, como es costumbre, lo leo yo y continuamos. Versículo 7 dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Wow. Pues bueno, aquí empieza Pablo a decirnos que
que la ley es buena, es decir, la ley no es el pecado. La ley vino a informarme, a mostrarme el pecado, a manifestarlo, a sacarlo de donde estaba escondido, por así decirlo. Y Pablo lo declara inmediatamente, dice, en ninguna manera, dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, ¿verdad? Porque tampoco conociera que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Si no me indica la ley que codiciar es malo, o que mentir es malo, o que robar es malo, entonces, pues, yo no sabría. Y un ejemplo muy, muy fácil de asimilar, que es, o sea, guardando las proporciones, o sea, porque de alguna manera así ocurrió en nuestras vidas, pero guardando las proporciones, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, no conocíamos la ley de cerca. Sabíamos y entendíamos muy dentro de nosotros que a lo que hacíamos a lo mejor no estaba bien y cosas así. Pero cuando ya vienes a Cristo y conoces al Señor y conoces su ley y sabes que te dice que mentir es malo, que codiciar es malo, que adulterar, que lo que tú quieras, gustes y mandes, y más cuando el Señor, escuchamos los evangelios y nos dice el Señor, no es lo de afuera, es lo de adentro. O sea, no necesitas matar a una persona para ser reo de muerte, sino con que lo odies en tu corazón, con que le digas fatuo a tu hermano, ya pecaste, eres reo de muerte. O sea, entonces ya cuando te pones esa perspectiva dices tú, pues no tengo salida. O sea, mis ojos, mi mente, mi boca, mi corazón, o sea, están sujetos al pecado, están vendidos, lo dice la Escritura de esta manera en algún otro versículo, estamos vendidos al pecado. Y la ley vino a mostrarnos eso, ¿verdad? O sea, la ley, y lo comentó creo el pastor, nunca fue darnos la ley para cumplirla y vivir por ella. O algún día lo dijo el Señor así, pero te lo dice... Inclusive se lo dijo a, no recuerdo si al joven rico o algo, le dijo, cúmplela y vivirás, ¿no? O sea, vivirás por ella. Pero es imposible, o sea, él manifestó que la cumplía desde la niñez, y entonces Jesús lo siguiente que hizo, después de amarlo, de manifestar que le amaba, le dijo, pues vamos a ver si cumples el primero, ¿verdad? Y todos ya sabemos lo que pasó. Le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y pues no amaba al Señor más que por sobre todas las cosas. Y entonces ahí es como está la situación. El punto es que la ley se manifestó para evidenciar el pecado. Y tratando de cumplir la ley, sabemos que no la podemos cumplir y eso nos tiene en una circunstancia de muerte. Por eso es que dice, me mató, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, bro? Sí, pues como ahorita está viendo eso, ¿verdad? Que la ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y realmente muestra cómo era el hombre realmente, ¿verdad? La naturaleza del hombre. ¿Cómo que es? Desde que chiquitos somos así que nos dicen, no lo hagas, y ahí vas a hacerlo. Porque si no te dices que no te hagan, no, ni se te pasa por la cabeza, no. Pero como ya me dijeron que no lo hagas, ahí voy a hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, eso eras tú porque eras bien desobediente. No, lo digo por otro niño. No, sí, claro. No, y... Disculpen por el ejemplo burdo, no es porque sepa, así me lo explicaron, estaba bueno, porque había una persona que decía, si tomas hielo con whisky es malo, si tomas hielo con vodka es malo, si tomas hielo con esto, con ron es malo. No, pues lo que me cae mal entonces es el hielo. Están diciendo entonces, y así somos, ¿verdad? Sí, claro. Culpamos a la ley, pero no nos damos cuenta que somos dañinos como el alcohol, o sea, somos realmente lo malo nosotros. Claro. Nosotros estamos echando la culpa a lo que somos nosotros, pero a lo bueno... le echamos la culpa, ¿verdad? Entonces... Ay, Gerson, ¿qué ejemplos nos dan? No, no es cierto. No es cierto, bro. Está bien. Era el hielo. Y le echa culpa al hielo, ¿no? Pues no, pero sí, pero es muy bueno, ¿verdad? Saber eso de que realmente pues, nos muestra la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? Claro. El estado caído del hombre.
Claro. Muy bien. Yo nunca lo había visto. Laurita, ¿me lees por favor lo verde? Sí, todo lo que es el versículo 7. El verde. Sí, pues lo vamos a seguir. Pero poco a poco, o sea, sí. Dice, este versículo comienza con una pregunta formulada de manera muy similar a las que aparecen en Romanos 6.1 y Romanos 6.15. En la primera, se afirma que quien ha sido bautizado en Cristo ha muerto al pecado. En la segunda, se advierte que quien se somete al pecado no solo se hace esclavo del pecado, sino que el pecado terminará por matarlo. Así es. Bueno, eso es lo que se manifiesta por el tipo de pregunta que comenta Pablo. Aquí nomás nos dice qué diremos, pues, ¿verdad? O sea, exactamente, de ninguna manera. ¿Es la ley es pecado? Pues claro que no. La respuesta es claro que no. Vamos a continuar con el escrito. Ahí, Laurita. Sí, dice, en esta tercera pregunta, Pablo se asegura de que comprendamos con claridad que la ley no es pecado, pero que si no fuera por la ley, no habríamos conocido el pecado. Antes de la ley, el pecado ya existía en el mundo y la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Romanos 5:13. Exacto, ya lo vimos cuando pasamos por ahí, ¿verdad? Que no pecaron a la manera de Adán, pero pues eran pecadores, o sea, porque no había una ley, pero la esencia siempre fue la misma. Y con esto quiero volver a recalcar eso, de que siempre ha sido por fe, o sea, por creerle a Dios. Desde Adán hasta después, ¿verdad? Adán, hubo un momento en que de alguna manera desobedeció y entró el pecado, ¿verdad? Entró el pecado y de ahí para acá, ya lo comentaron Abel, el que tú quieras, ¿verdad? O sea, el que tú quieras que verdaderamente estuvo con el Señor, es por haberle creído a Dios, por haber creído a Dios, ¿verdad? Y esa es la manera. Así que la ley, ¿qué? Así que la ley introducida aproximadamente 2500 años después de Adán ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, advirtiéndonos sobre nuestra condición de pecadores destituidos por naturaleza de la gloria de Dios. Así es. Romanos 3:23. Con el objetivo de llevarnos a Cristo, quien es la promesa misma de redención hecha a Adán, Génesis 3, 14, 15 y 21, a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Lo que ya hemos visto, nomás lo están manifestando, ¿verdad? O sea que no hay ni a un uno justo, Romanos 3:23, pero la promesa se le hizo desde Adán. ¿En dónde? En Génesis 3, 14, 15 y en el 21 también. Se comenta que era la simiente de la mujer, le iba a pisar, ¿verdad? La cabeza, o le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y dice, a fin de que seamos justificados por fe. Siempre ha sido por creerle a Dios, nunca ha sido por obedecer la ley, sino por creer. Poner también el ejemplo, digo, del que quieras, es así, o sea, José, si no vamos más atrás, pues Abraham es el padre de la fe, le creyó y le fue contado por justicia. Noé le creyó a Dios aun cuando nunca había llovido jamás en la vida, y Dios le dijo que iba a caer agua y que iba a llover y que se iba a inundar todo el mundo y que pues hiciera un arca, y él la hizo. A pesar de que todos sus vecinos y todos lo juzgaban loco porque pues nunca había pasado eso. ¿Cómo crees que eso va a pasar? Pues Dios me dijo. Pues estás loco. Bueno, pues al creerle a Dios se salvó él y su casa. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre ha sido por creerle a Dios. La ley se introdujo 2500 años después de Adán, o sea, no es por cumplir la ley, es
por fe, por creerle a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Dime, Laura. No, bueno, no es comentario Sí. de eso, sino que Maya me había dicho que la prima Claudia nada más había puesto un mensaje de que no le funciona bien el micrófono. Ok. Nada más para que sepas. Ah, muy bien. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Versículo 8. Hermanita, sí, perdón, hermano. Interrumpa. No me quedó claro. Esas personas que murieron mientras no hubo ley, ¿en dónde están? ¿Son salvas o cómo? Ok, muy buena pregunta, hermano. La salvación le toca al Señor, ¿verdad? Yo no podría decirle si son salvas o no, pero lo que sí puedo decirle, según la Escritura, es que los que creyeron a Dios son salvos y los que no le creyeron están en el infierno, definitivamente. Fuera del arca y los que... Sí, Ah, todos. bueno, esos murieron Sí. Por porque... desobediente. Sí. Así es, pero, o sea, la parte de quiénes son salvos y quién no le toca a Dios, ¿verdad? Obviamente, pero como nos manifiesta la Escritura, es todo aquel que le creyó a Dios y creyó en Dios y le creyó sobre todo. Pero, aún pero antes de que hubiera la ley. en el caso del diluvio, obvio, Dios escogió a las personas que iba Por a salvar. supuesto, por supuesto, Nada más, a los demás los desechó. por supuesto. Y es como dice desde un principio, o sea, que Dios nos eligió desde antes De la fundación del mundo. Y yo me pongo a pensar, digo, ay, yo quisiera que eligiera a toda mi familia, así como en esa misericordia que tuvo conmigo la tenga con todos. Esa es mi oración, pero realmente la salvación es del Señor. Es del y Él Señor. es el que llama desde antes. Así es. Así es, exacto. Para Sí. apoyar lo que otra que está comentando, Sí. en Génesis, cuando estaba diciéndole Dios a Abraham que va a tener un hijo, que le va a dar, en Génesis 15:6, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es. Entonces, ¿qué fue? Le creyó. Le creyó Entonces, a Dios. Así es. automáticamente al creer en el Señor, pues, salvo. Es por creer. Sí. Así Y es. uno de los versículos a memorizar habla de eso, o sea, por la fe Así de es. nuestro padre Abraham. O Sí. sea, no estaba dada la ley porque Abraham fue muchísimo antes que Moisés, pero por la fe siempre Sí, así. y si quieren ver más ejemplos de lo que les puse ahorita, pues en Hebreos 11 están. Sí, los Por la hombres fe de viene la lista y los que le han creído, ¿verdad? El Por Salón fe, de la Fama de- Sí. Que claro que hay más, ¿verdad? También Hebreos se quedó corto, ¿verdad? Obviamente, nomás poniendo un ejemplo. Adelante, hermanita. Sí, no sé qué yo iba a decir también de eso, de cuando Noé no llovía. Sin embargo, el Señor le dijo, construye un arca así, 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 porque voy a enviar lluvia. Y no se puso a cuestionarle, ¿lluvia? ¿Cuál lluvia? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? No, él le creyó, obedeció, hizo el arca y ya sabemos cuántos años le tardó en hacerlo y todo ese tiempo el Señor esperaba, ¿verdad?, que los demás se arrepintiesen, pero nunca le creyeron. Claro. Pero Noé sí le creyó e hizo el arca Claro. y le obedeció al Señor. O sea, no solo le creyó, sino que también le obedeció. Claro, exactamente. Muy bien. Ok, ¿ya leímos el 8? No, todavía no, ¿verdad? Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 8? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Bueno, aquí es donde entra esta parte de pudiera ser confusión, o sea, de que el pecado está muerto, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle, simplemente es una traducción. Verdaderamente, pues, estamos muertos a través del pecado nosotros, ¿verdad? Bueno, Pero según por yo- la ley nos damos cuenta de ello. Ah, bueno, a eso iba. Sí. Según yo pensaba, como yo lo había entendido, porque si no hay ley, pues no hay pecado. Exacto. Bueno, sí hay, pero no se manifiesta. Pero Pues no, no, pero claro. no se sabe. Por eso dice, sí, porque sin la ley el pecado está muerto. No existe pecado porque no hay ley que te diga que es pecado. Pero los que murieron sin ley, desobedeciendo a Dios, murieron, pues o sea, Sí, pero así Sí. como lo que está diciendo, ¿va? Si no hubiera un pecado que dijera no codiciarás, Exacto. no supiera que codiciar es pecado, ¿va? Irá, Laurita, léeme el versículo 8 en la otra versión
y vamos a compararlo donde sí da un poquito ya más de luz ahí. El 8. Es el 8, sí. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Ve? Así mero. Exacto. Así mero. O sea, no es de que esté muerto el pecado, No, sino que no tendría ese poder. O sea, porque porque no hubiera ley. que así lo es, dijera. así es. Pero como bien nos dijo Gerson, ¿verdad? No hagas esto y lo haces. O sea, vas y lo haces. Ese ejército. Así es. Muy bien. ¿Qué hizo el pecado tomando ocasión por el mandamiento? Produjo en mí toda codicia. Produjo en mí toda codicia, así es. Obviamente interviene nuestra naturaleza caída, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, Claro. ahí se activa, o sea, ¿sí? Adelante, bro. Es que, ¿cómo ver? O sea, a lo mejor vemos que no hay ley y pues la gente aún así seguía haciendo lo malo y pues aún así fue condenada porque hizo lo malo. Claro. ¿va? Pero aparte que el Señor nos enseñó con esa conciencia que nos enseña a comportarnos como tenemos que ser, y aparte también todos los hombres de fe que han vivido antes de la ley, todo lo que ha pasado, cuando vivían conforme al Señor, obedecían al Señor, vivían conforme al Señor. Era la misma resultado o evidencia de que vivían junto con el Señor y tenían una relación con Él, o le buscaban y le obedecían. Como consecuencia, ahora podían vivir. Y como todos, también ellos tuvieron sus faltas, también como nosotros, porque no eran perfectos. Definitivamente, ni vamos a qué poder bueno. ser perfectos. Pero a diferencia de eso, de que podían vivir conforme a la identidad de Cristo, conforme a lo que veían y vivían, pues eran salvos también por eso, ¿verdad? Y ahora, como se creó la ley, pues si no existía antes, no había algo que transgredir, no existía nada, pero aún así seguía siendo algo que era castigado. El pecado siempre ha sido muerto. Entonces, ¿Y qué cosas? No, me acordé ahorita que estabas comentando todo eso. Cuando se entrega la ley, ¿alguien recuerda ahí en Éxodo? Se entrega la ley en el Sinaí y ¿cuántos murieron? Murieron, ¿verdad? Por medio, o sea, cuando se entregó la ley. Digo, nomás lo dejo ahí, ¿verdad? Y cuando vino el Espíritu en Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? Así es. Y entonces, por la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu da vida. ¿verdad? Y entonces siempre ha sido así, de esa manera. Lo que pasa es de que el Señor tiene una manera muy, muy, muy peculiar de orquestar su obra en la tierra. Y para cada uno de nosotros es un milagro que nos haya escogido, un verdadero milagro. Muy bien. Dice la segunda. Con los ejemplos de acá del amigo, Ujú. me inspiró. Lo de los hielos. No, los hielos, no. Lo de los no. hielos. Por Ya no va a tomar hielo. Por ejemplo, el que tú no conozcas las reglas de tránsito, el que tú no te libra, No te exime. no te exime de la multa. Claro. Es exactamente lo Claro. mismo. Claro. O sea, no lo conocías, pero estás pecando. Así es. Porque Dios, como quiera, se manifestó y puso una conciencia en nosotros de lo bueno y lo malo. Sí. Entonces, pues, Oiga, oficial, es que yo vengo de Tangamandapio, ¿no? Pues no importa, aquí así está la es. multa, ¿verdad? Donde Se pasó venía- un alto, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? exactamente Exacto. así es. El que no tengas el conocimiento no te exime. Exacto. Buen comentario, hermanita, gracias. Así es. Exactamente así es. Muy bien. Sí, otra pregunta. ¿Por qué? Ajá. Sin la ley el Porque pecado sin la ley está el muerto. pecado está. Así es. No lo resaltaba, ¿verdad? O sea, estaba ahí, pero no lo resaltaba. ¿Preguntas, dudas, comentarios acá en línea? Carito no se mueve, Mi Maya. Maye no parpadea, Magda no está. mi esposa no se ve. Hola. Muy bien, y muy el bien. ejemplo, a lo mejor hace mucho tiempo vi un ejemplo de que... Ya no nos des ejemplos, bro. No es cierto, bro. De que decía, de que, por ejemplo, que por qué si Dios es tan bueno, por qué existe el mal, ¿no? Entonces,
¿Y por qué pasa esto? Entonces, pues no es como que haya existido el mal, sino que el mal es esa consecuencia de que no está el Señor. Claro. Entonces, por eso, sin la ley, el pecado está muerto. O sea, si no hay algo que lo contraste, Exacto. no existe. Entonces, si algo que ya lo contrastó, entonces ya va a existir en la otra contraparte. Exacto. Entonces, está... Sí, definitivo. Y bueno, ya sabemos que la maldad es obviamente por obra de Satanás, este mundo que está también contaminado y nuestra naturaleza caída. Todo eso hace que las cosas vayan de mal en peor al estar lejos del Señor. Lejos del Señor. Muy bien, continuamos. Versículo 9, hermanita Laura, ¿me ayuda con el 9? Sí. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén, así es. Y bueno, es parte de lo que sigue manifestando Pablo, ¿no? Que sin la ley, así vivíamos un tiempo sin la ley, pero cuando el mandamiento o cuando vino el mandamiento, entonces ahora sí, tomó vida el pecado, por así decirlo, y pues, ¿qué sucede? Pues te das cuenta que estás muerto, ¿verdad? Te das cuenta que estás muerto. Entendemos, estar muerto, estoy diciendo espiritualmente, ¿verdad? Sí, claro. Ya tocaremos ese punto en una clasecita que quiero ver, que todo ser humano nace muerto espiritualmente, ¿verdad? Y entonces Jesús cuando vino y pisó esta tierra le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es decir, volver a nacer. ¿Cómo en la carne? No, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario que renazcas del espíritu, eso le dijo exactamente. ¿Qué sucedió cuando vino el mandamiento? El pecado revivió y él murió. El pecado revivió, es decir, resaltó, tomó vida y yo morí. Me di cuenta que estaba muerto espiritualmente. ¿Capiche? Muy bien. Gracias a Dios. Versículos 11 y 12. No, 10. Perdón, ¿qué dije? 11 y 12. 11 y 12. Me acordé de una obra, pero no. Es 10 y 11. 10 y 11. Hermano Sebastián, ¿me podrías ayudar con ellos? Sí, claro. Gracias. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida y a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Amén. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? Que una vez que el mandamiento, que el mandamiento se dio, por así decirlo, el pecado tomó relevancia, ¿verdad? Y por medio del pecado, nos engaña y nos mata, ¿verdad? Esta parte de nos engaña, sí nos engaña, definitivamente, pero pues también nuestra carne lo que quiere es estirar para eso, ¿verdad? Sí, no, es como que es grato, ¿verdad? Para nuestra carne. Así es. A veces no creo que es el pastor, no es porque no tenga culpa, porque nos influencia de esa manera, pero le echamos la culpa al enemigo para todo. Para todo. Es que el enemigo me tentó y que los demonios me están tentando. Que Sí. Es tu carne pecadora que te hizo. Sí, Y ellos te arriman el platito, pero no tú eres el pones que... ahí. Pero tú eres el que estás Claro. Lo que después diría el pastor es arrepiéntete, da rata inmunda. Pero bueno, es que así es, o sea, esa es la verdad. O sea, el demonio nos tienta, pero obviamente que nuestra carne es la que toma el... Pero bueno, es parte de... ¿Qué halló Pablo en ese momento? Que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resultó para muerte. Que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resultó para muerte. Es correcto. Y no nomás a él, a todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomando ocasión por el mandamiento lo engañó y él lo mató.
Así es. Se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Sin perder de vista que obviamente el mandamiento es esta parte de la ley, porque está hablando de la ley ahí arriba, y es la ley moral, ¿verdad? O sea, es la ley moral, ¿verdad? Sabemos que hay varios tipos de ley en la escritura, en la palabra del Señor, pero aquí está, de hecho el ejemplo es de la codicia, es de la ley moral, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Versículo 12. Hermano Enrique, ¿me ayuda con el 12? Sí. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Ese es el versículo a memorizar. Muy bien. Así que Pablo está recalcando que la ley a la verdad es santa y el mandamiento, es decir, pues el mismo mandato es la ley, pues es santo, justo y bueno. No quiere decir otra cosa. No porque me mata quiere decir que es malo, por supuesto que no. Me mata por mi condición. Porque cuando me dice no mientas, no mates, no codicies, no esto, en mi naturaleza carnal está de continuo el mal, ¿verdad? Así que la ley A la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de diferenciar, hermanos? Es que la ley y el mandamiento son santos, justos y buenos. Y entonces, ¿qué diferencia hay del pecado? ¿El pecado qué será? Eso es muerte, pues no es nada bueno. Ándele, ¿qué es lo contrario de bueno? Malo. Así es. Malo. El pecado es malo, es muerte. Y no solo eso, no solo la ley o el mandamiento, es decir, la palabra de Dios nos muestra que el pecado es muerte, ¿verdad? Sino que lo peligroso que puede ser estar cerca de Él, estar coqueteando con Él, estar queriendo estar cerca del pecado. ¿Sí me explico? O sea, esa parte deberíamos de arraigarla en nuestras vidas sabiendo que debemos de estar alejados lo más que se pueda del pecado, ¿verdad? En nuestras vidas. No sé si alcancen a observar esa parte y que Pablo lo que dice es poniendo la ley, el mandamiento en una posición alta y sabiendo que el pecado es todo lo contrario y que trae muerte, o sea, que trae verdaderamente muerte. Muy bien. Versículo 13, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 13? Sí, hermano. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así es. Pues no está más que volviendo a reiterar lo que nos está diciendo desde el 7 en adelante, ¿no? Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pues no, o sea, el problema es el pecado. La ley lo único que vino a decirnos es que el pecado te va a matar. Ahora, yo te digo que cumpla la ley y tú lo único que vas a manifestar es que no puedes cumplir la ley. Por eso es que te va a manifestar que estás muerto. Por eso es que cuando se manifestó la ley, el pecado también se manifestó y en mí, digamos que se agravó, por así decirlo, ¿verdad? Y yo digo en mí, no es que se agrave, o sea, se haga más grande, sino que Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, exactamente, porque, por ejemplo, yo lo veo en mi vida, ¿verdad? O sea, antes de conocer a Cristo, yo pecaba y mentía con facilidad, pero no me redarguía
Es más, yo seguía pensando que era bueno. Sí, que era bueno, que no le hacía daño a nadie ni nada, pero hacía tales cosas que obviamente no estaban bien. O sea, por supuesto que no estaban bien. Cuando mi precioso Señor se presenta delante de mí y veo su santidad y su palabra se manifiesta, entonces veo lo cochambroso que estoy y lo muerto que estoy espiritualmente, ¿verdad? Entonces eso es lo que está tratando de manifestarnos Pablo aquí, ¿verdad? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, ahí me puedes leer lo que está ahí en el final, Gerson, de ahí de la hojita. Sí. Siguiendo el mismo estilo de pregunta retórica que da lugar a una respuesta contundente, de ninguna manera. Pablo establece que es el pecado el que, para mostrarse como pecado, produce en nosotros la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Así es, exactamente. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. No, pero a mí me gustaría leer el Salmo 19 que dijo el pastor, porque Aquí está. eso lo pone bien claro todo. Claro y que es sí. Desde el versículo 7. Nada más acérquenle el micrófono y es el Salmo 19, Salmo 19 7 al 14. del 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow. Y me llama mucho la atención porque se repite 2 veces siervo. O sea, no cualquiera lo puede entender si no es un siervo de la justicia. Claro, definitivamente. Porque entonces no hay ese entendimiento. Definitivamente, no hay revelación. Sí, no hay revelación. Sí, y el Salmo está hermoso. Sí. Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios?